invitación a las autoridades a la mesa principal. Al señor Mayor Ejército del Perú, David Atarama Orejuela, director del Museo de los Combatientes del Morro de Arica. Al señor General de Brigada, Juan Urbano Revilla, primer ponente. Lo invitamos a la mesa de honor. Historiador Roberto Mendoza Policarpio, segundo ponente. Adelante, por favor, a la mesa principal. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos en esta tarde para ser partícipes del inicio del ciclo de conferencias denominado La Batalla de Arica y sus héroes, desde diferentes perspectivas, en homenaje al 146 aniversario de la Batalla de Arica. El día de hoy aperturamos este ciclo de conferencias con la primera mesa titulada Batalla y Memoria. Las próximas mesas se desarrollarán los días sábados 13, 20 y 27 del presente. Para dar el realce a esta ceremonia, se da inicio a este significativo evento entonando con fervor patriótico las sagradas notas del nuestro himno nacional del Perú. Por favor, los invito a ponerse de pie. Siempre, y aunque niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos a Dios de Jacob, a Dios de Jacob. Como libres seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Tomen asiento, por favor. Continuando con el presente evento, invitamos al Mayor Ejército del Perú, David Atarama Orejuela, director del Museo de los Combatientes del Morro de Arica, para las palabras de apertura.
general de brigada Juan Urbano Revilla, director del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Historiador Roberto Mendoza Policarpio, investigador principal de la Comisión Permanente de Historia de la Historia. Señora Marcela Bolognesi, nieta del coronel Francisco Bolognesi, que hoy día tiene nos acompaña gratamente en estas ceremonias. Dignas autoridades que nos acompañan el día de hoy, damas y caballeros y público en general. Quiero iniciar expresando el saludo del coronel José Dávila Herrera, director de los museos del Ejército, el cual este museo, Combatientes del Morro de Arica, es uno de los 4 museos que tiene el Ejército, y a la vez expresarles con profundo respeto y satisfacción poder iniciar el día de hoy este ciclo de conferencias en honor y en conmemoración a 2 fechas importantes. La primera, hoy 5 de junio, que celebra un aniversario más del Día de la Respuesta, y luego el 7 de junio, Día de la Batalla de Arica. ¿Por qué? Porque este ciclo de conferencias está pensado para hacernos reflexionar sobre un episodio de los más trascendentales de la historia de nuestra nación. Esta gesta que trasciende el ámbito militar y nos da una lección o nos lega a la posteridad, una lección permanente de honor, de deber, de cumplimiento de deber y de sacrificio. Hace 146 años, la plaza de Arica se encontraba aislada, cercada, y siendo superada tanto en número de cantidad de hombres como en armamento y logística. Al coronel Francisco Bolognesi se le solicitó la rendición. Sin embargo, en un momento de honor, pronunció esta célebre frase que todos conocemos: tengo deberes de cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Trascendió el momento histórico para convertirse en un patrimonio moral de la sociedad y la colectividad del pueblo peruano. Aquellas palabras no fueron un simple pronunciamiento, una simple declaración de resistencia, sino que fueron la expresión más elevada del sentido del cumplimiento del deber, del compromiso y de valores como la disciplina y el patriotismo. 2 días después, el 7 de junio, el coronel Francisco Bolognesi y los titanes del Morro cumplirán con esta promesa de defender y tirar su vida hasta quemar el último cartucho, entregando su vida en cada posición, en las laderas y en la cima del Morro de Arica. Sin embargo, la importancia de esta gesta heroica no radica en el hecho mismo del día que se da la batalla, sino su importancia radica en este legado que nos transmite a las generaciones futuras, porque nos recuerda valores como el patriotismo, la disciplina, el deber y el compromiso. Por ello, este ciclo de conferencias que va a durar durante este mes de junio y que lo vamos a realizar el próximo sábado 13, el sábado 20, el sábado 27, con diferentes temáticas. La primera es el día de hoy, Batalla y Memoria. La segunda va a ser sobre la batalla de Arica desde el arte y el cine. La tercera conferencia va a ser sobre las rabonas y el papel de la mujer en la guerra con Chile. Y finalmente vamos a hablar, nuestra última mesa temática va a hablar sobre la construcción de la identidad o la imagen del león. Entonces, lo hemos preparado de esta manera, esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes conferencias y que este encuentro académico contribuya a mantener viva la memoria de los cruceros y a la vez que nos haga recordar que la historia no simplemente es un recuerdo del pasado, sino que nos permite obtener lecciones importantes para el hoy, para el presente y para el futuro. Muchas gracias. El día de hoy es un día especial, porque celebramos el Día de la Respuesta, donde nuestro coronel Francisco Bolognesi pronuncia su frase que lo inmortaliza en la historia. A continuación veremos unos videos relacionados a la respuesta y a la batalla de Arica.
Año 1880, un emisario chileno llega a las bases peruanas, viendo la rendición del ejército peruano, ya que lo superaban tanto en soldados como en armamento. La derrota era inevitable, pero en ese momento, con voz firme, el coronel Francisco Bolognesi dictó: tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. 2 días después, se produce el enfrentamiento de las tropas chilenas contra las peruanas. Consciente de la inferioridad numérica y de recursos de su ejército, decidió resistir hasta el final. Bolognesi, liderando a sus hombres, se mantuvo firme, inspirando a sus tropas a resistir hasta el último aliento. Francisco Bolognesi cayó en el campo de batalla, herido mortalmente por las fuerzas enemigas. Su muerte no fue en vano, ya que su legado se convirtió en símbolo de sacrificio y heroísmo por la patria. La batalla de Arica fue uno de los enfrentamientos más heroicos y recordados de la Guerra del Pacífico. Ocurrió el 7 de junio de 1880 en la ciudad de Arica, cuando las fuerzas chilenas lanzaron un ataque decisivo contra las defensas peruanas que protegían el estratégico Moho de Arica. A pesar de encontrarse en clara inferioridad numérica, los soldados peruanos resistieron con valentía, convirtiendo esta batalla en un símbolo de honor, sacrificio y patriotismo. La defensa peruana estuvo liderada por Francisco Bolognesi, quien pasó a la historia por su célebre respuesta cuando se le pidió rendirse: tengo deberes sagrados que cumplir, los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Inspirados por estas palabras, los defensores peruanos se prepararon para resistir el asalto final. Durante la madrugada del combate, las tropas chilenas avanzaron sobre las posiciones peruanas con gran intensidad. La lucha fue feroz y se desarrolló tanto en las fortificaciones como en las laderas del Morro de Arica. Entre los defensores destacó también la figura de Alfonso Ugarte, quien, según la tradición histórica peruana, prefirió lanzarse desde el morro junto a la bandera nacional antes que verla capturada por el enemigo. Tras horas de combate, las fuerzas chilenas lograron tomar la posición, marcando una victoria estratégica en la campaña del sur. Sin embargo, la resistencia de los defensores peruanos dejó una profunda huella en la memoria nacional del Perú, convirtiendo la batalla en un ejemplo de coraje frente a circunstancias adversas. Hoy, la batalla de Arica es recordada como uno de los episodios más emblemáticos de la historia peruana. El sacrificio de Bolognesi, Ugarte y los demás defensores continúa siendo homenajeado como un símbolo de honor, lealtad y amor a la patria. ¿Sabías que el 7 de junio se celebra el Día de la Bandera en honor a la heroica batalla de Arica? El 7 de junio de 1880, el coronel Francisco Bolognesi y sus hombres defendieron con valentía la plaza de Arica, un territorio peruano crucial durante la Guerra del Pacífico. Aunque enfrentaban una desventaja abrumadora en número y armamento, Bolognesi y sus soldados decidieron no rendirse y resistir hasta el último cartucho, con el firme propósito de defender nuestra patria. La historia comenzó el 1 de junio, cuando tras la derrota en el Alto de la Alianza, las tropas chilenas comenzaron su avance hacia Arica. Bolognesi, consciente de la difícil situación, podía abandonar el lugar, pero en lugar de eso, eligió quedarse y luchar. A pesar de los continuos bombardeos y la falta de refuerzos, sus soldados mantuvieron la resistencia firme. El 5 de junio, el mayor chileno Juan de la Cruz Salvo llegó para solicitar la rendición de la plaza, ofreciendo evitar un derramamiento inútil de sangre. La respuesta de Bolognesi se convirtió en una frase inmortal: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esta determinación marcó el curso de los siguientes días. El 6 de junio, la artillería chilena volvió a bombardear la plaza por más de 5 horas, pero a pesar del feroz ataque, los peruanos continuaron luchando sin ceder. Sin embargo, el 7 de junio, a las 5:30 de la mañana, comenzó el asalto final. Con solo 1.800 hombres, Bolognesi y sus oficiales de los batallones Tarapacá, Iquique, Artesano y Granaderos de Tacna se enfrentaron a más de 5.000 soldados enemigos en una lucha desigual pero llena de heroísmo. A las 9 de la mañana, la plaza de Arica cayó y con ella cayeron grandes héroes peruanos: Francisco Bolognesi, Juan Guillermo More,
José Inclán, Ricardo O'Donovan, José Cornejo, Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, entre otros. Quizás reconozcas a muchos de ellos por los nombres de algunas de nuestras calles o avenidas. En honor a esta valentía, el 7 de junio se proclamó el Día de la Bandera. Desde 1924, esta fecha se conmemora con una ceremonia especial en la Plaza Bolognesi. Es un recordatorio de la lucha incansable por la soberanía nacional y el sacrificio de aquellos hombres que, como Bolognesi, entregaron sus vidas por nuestra patria. Bueno, después de haber apreciado estos videos, a continuación se procederá con la presentación del expositor de esta tarde, el general de brigada Juan Urbano Revilla, para lo cual brevemente se dará una lectura a una breve reseña histórica de su vida. El general de brigada del Ejército del Perú, Juan Urbano Revilla, egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el 1 de enero de 1982, obteniendo el primer puesto del arma de ingeniería y el diploma de honor a la mayor calificación de capacitación militar de la 86ª promoción de los héroes de San Juan y Miraflores. Es Master of Science in National Resource Strategy por la National Defense University en Washington, D.C., Estados Unidos, con posgrado en Europe Center of Security, en Alemania, y otros estudios castrenses en Canadá, China y Colombia, más diversos diplomados en el Perú. Además, es maestro en Administración e Ingeniería Civil, con experiencia en edificaciones y supervisión de infraestructura vial y aeroportuaria a nivel nacional. Actualmente es presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y candidato a doctor en Ciencias Sociales en la especialidad en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es miembro principal de la Comisión de Historia de la Sección Nacional Perú del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y es profesor en la Maestría de Historia Militar y Pensamiento Estratégico en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. Sus líneas de investigación son Guerras, Nación y Militarismo en la Independencia y República siglo XIX, las prefecturas y los militares en la iniciación de la República 1820-1860, el Ejército en el siglo XX. Además, es conferencista en los Congresos Nacionales de Historia del Perú, así como en diversas instituciones académicas y profesionales. Es coautor del libro Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú y su contribución a la defensa y desarrollo nacional 2017. Ha publicado ensayos y más de 90 artículos de historia en el país y extranjero, entre otros. La definición territorial en la iniciación de la República, Historia y Nación. ¿Qué es el peruano? La independencia del Perú y la contraindependencia, los costos militares, 1809-1826, Aznapuquio, el golpe de Estado virreinal, las guerrillas y montoneras patriotas en la independencia, la instauración de la República en el Perú, el motín de Balconcillo, la impronta militar por la independencia, las campañas a puertos intermedios, impacto político y militar, las campañas a puertos intermedios, impacto político y militar, la independencia del Perú, una larga lucha, una gran guerra, Junín y Ayacucho en la campaña final por la independencia del Perú y América, los caudillos y la independencia, etc. Finalizando con su hoja de vida de nuestro general, recibamos con un voto de aplauso a nuestro general para que haga su primera campaña. Buenas tardes,
señor mayor David Acarapa, director del Museo Combatiente del Morro de Arica, señor historiador Roberto Mendoza Policarpo, distinguidos invitados a esta actividad académica patriótica, muy especial, señora descendiente de nuestro ínclito coronel don Francisco Bolognesi Cervantes. Damas y caballeros, constituye un honor estar aquí presente en este Museo de los Combatientes del Morro de Arica, sede de nuestro ínclito coronel don Francisco Bolognesi Cervantes, en esta fecha, 5 de junio del año 2026, en los cuales conmemoramos el 70º aniversario del Día de la Respuesta. Y estamos en las proximidades del día del 7 de junio, aniversario también de la gloriosa Batalla de Arica. Presento el saludo también del Centro de Estudios Históricos y Militar del Perú y la felicitación por la organización de este evento académico y patriótico. A través de estas semanas de actividades se va a poder visualizar cuál ha sido el contexto en torno a la Batalla de Arica bajo diferentes perspectivas, como muy bien se ha mencionado. Y esto es muy importante, porque al tratar la Batalla de Arica, no solamente vamos a ver el día 7, sino todo un entorno político-militar antes y después de la Batalla de Arica y que nos llega hasta la actualidad. A través de la ponencia que voy a tener el honor de presentar a ustedes, voy a tratar 3 preguntas que considero fundamentales. En primer lugar, ¿cuál ha sido el escenario político-militar para llegar a la Batalla de Arica? En segundo lugar, la gesta de Arica en sí, el ámbito militar y todo lo que sucede alrededor de ella. Y por último, ¿cuál es el legado, desde el punto de vista militar, patriótico, que nos deja la Batalla de Arica? La siguiente, por favor. Tenemos que nosotros fijar el contexto de esta batalla en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Muchas veces se afirma el título en sí, la denominación de esta guerra. Algunos la refieren como Guerra del Pacífico, otros Guerra del Guano y Salitre. En el Centro de Estudios Histórico Militar del Perú, y quien les habla, adopta más bien la denominación que hace Mariano Felipe Pazoldán de la narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. No fue guerra del Pacífico porque no actuaron todos los países del Pacífico. No fue una guerra del Guano y el Salitre, sino hubiera tenido que ser la guerra por el Guano y Salitre peruano, desarrollada por... Entonces, ese es el primer punto que quiero mencionar en cuanto a qué tipo de guerra es la que se ha presentado en la actualidad. El término de guerra del Pacífico quedó instituido muy pronto y muy fácilmente gracias a la historiografía chilena, que fue muy ágil en este sentido. Pero ¿cómo llegamos a la Batalla de Arica? Hay que entender que previo a la declaración de la guerra, en el año 1872, el Congreso peruano aprueba la firma del Tratado de Alianza Defensiva del Perú con Bolivia. Modesto Basadre, que era diputado en ese entonces, se levantó y fue uno de los pocos diputados que estuvo en contra. Y él dijo en ese entonces que de aquí a 100 años los hijos de nuestros hijos maldecerían el día en que se firmó aquel trágico tratado. El tiempo tal vez le ha dado la razón en gran parte de esas palabras que dijo Modesto Basadre en el Congreso peruano del año 1872. Se firmó el tratado en el año 1873 a instancias de Bolivia y aceptación del presidente peruano de entonces, Manuel Pardo y Lavalle. Pardo decía que tenía 2 poderosos blindados, Bolivia y Argentina, porque aspiraba que Argentina se sume a este tratado de alianza defensiva. No se sumó a Argentina, con lo cual quedó solamente el Perú y Bolivia. Es así como transcurren los años y a raíz de los diferentes problemas limítrofes que tenía Chile con Bolivia, más la riqueza del salitre principalmente, que estaba ahí en esa zona no muy bien delimitada entre Chile y Bolivia, aparece la guerra que declara Chile primero a Bolivia y después al Perú, previa con la ocupación de las salitreras y de Atacama. Pueden ustedes apreciar de que en ese entonces el Perú trató de hacer mediaciones para que no se llegue a la guerra. Sin embargo, esto no fue oído y el Perú, el
5 de abril del año 1879, recibe la declaración de guerra formal de Chile, que ya la había hecho 2 días antes, e ingresa el Perú a la guerra por no declararse neutral. La siguiente, por favor. Este es el decreto en el cual el gobierno peruano dispone que las fuerzas del Ejército y de la Marina entren en operaciones. La orden general, la cual se distribuye para que puedan ser las unidades desplazadas a sus lugares de origen. Pero previamente ya habían existido una serie de movimientos, porque la guerra no se veía de un día para otro. Ya hay momentos previos que van anunciando que se va a llegar a una guerra, a un conflicto. Y para eso también está que la previsión para una guerra también tiene tiempos previos de preparación. Un soldado no se forma de la noche a la mañana. Un buque o un armamento no se puede tener operativo y eficaz para utilizar de igual manera de la noche a la mañana. Todo tiene etapas previas de preparación. Y esto no se realizó adecuadamente en el Perú desde entonces. Los gobiernos de turno no lo hicieron conforme se debería haber hecho. El gobierno de Manuel Pardo lo que prefería era elevar la capacidad de la Guardia Nacional y progresivamente ir disminuyendo la capacidad del ejército de línea, porque era el primer gobierno civil después de tantos años de gobiernos militares y quería de una manera asentar lo que significa el poder civil sobre el poder militar, que no es malo en sí, pero se descuidó la preparación militar, que eso sí es grave. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a ir llegando nosotros a la batalla de Arica? Hay que tener en cuenta el contexto de la guerra. Primero, la campaña naval, no la vamos a tratar, pero es conocido que después de que Grau cae en Angamos y que cae en Huáscar, Chile a partir de ese momento fue dueño absoluto del mar. Es decir, podía desplazar sus unidades en cualquier lugar y momento que deseara de la costa peruana. Tenía capacidad de maniobra, de movimiento, de acción. En tanto, el Perú se había quedado aferrado al terreno. No tenía otra opción el Perú. Por eso es que después de la campaña naval viene la campaña terrestre. Si Angamos fue el 8 de octubre, la campaña terrestre se inició en noviembre con la batalla de San Francisco y posteriormente la batalla de Tarapacá. Y es importante mencionarla porque ahí también participó el coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Y de ahí tenemos nosotros a los héroes de Arica, quienes primero estuvieron en la batalla de Tarapacá. Fueron vencedores de Tarapacá. Y no obstante haber triunfado en esa batalla de Tarapacá del 27 de noviembre del 79, tienen que replegarse. Y caminan de sur a norte, desde Tarapacá hasta Arica, atravesando un desierto, se podría decir, infernal. Pero así lo hicieron. Y llegaron a Arica, ya finalizando el año 1879, y se aposentan ahí en Arica, y paralelamente vienen los sucesos políticos que tienen que ver con las consecuencias de la guerra. El presidente Manuel Ignacio Prado se retira del Teatro de Operaciones del Sur y se dirige a Lima para después irse al exterior para buscar nuevos armamentos. ¿Esto qué origina? Que en Lima hubiera un caos político y también caos militar que se avecinaba. No teníamos armas para combatir, no teníamos buques, se necesitaba reforzar el ejército y la marina en particular. Se retiró el presidente Prado e inmediatamente se levantó el caudillo Nicolás de Piérola y se hace del poder y logra ser nombrado jefe supremo de las Fuerzas Armadas a finales del año 1879. E inmediatamente emprende una serie de medidas político-militares. Si uno pudiera pensar que, si bien es cierto, se resarció una suerte de ánimo para ir a la guerra, para combatir la guerra, pero las medidas políticas estuvieron orientadas a colocar a correligionarios de Piérola de la Guardia Nacional en puestos del ejército de línea, y a la vez desactivar algunas unidades del ejército de línea para poder reactivarlas de otra forma, y que no fue lo apropiado para el Teatro de Operaciones del Sur. En el Teatro de Operaciones del Sur había quedado ahí el primer Ejército de Operaciones del Sur, al mando del contraalmirante Lizardo Montero. Piérola, en una de sus medidas militares, dispone que se divida ese Ejército del Sur en 2 ejércitos. Primer Ejército de Operaciones, al mando del mismo Montero, con las unidades de Tacna y las unidades que estaban en Arica, más
el segundo ejército de operaciones que se había creado con las unidades que eran de Arequipa, Cusco y Puno. Es decir, se había restado las fuerzas que estaban en el sur, en Arica y Tacna, habían restado la capacidad y se había creado un nuevo ejército que tenía como cuartel general Arequipa. Y eso le restó poder a las fuerzas que crearon en Tacna y Arica. Esto por también avatares celos políticos de la figura de Lizardo Montero que tenía Pierola sobre él. Así es como llega el año de 1880. Chile, que tenía la capacidad de maniobra, su ejército que estaba acantonado ya en Tarapacá, en Pisagua, lo empieza a desplazar al norte, hacia el norte de Arica, y se inserta como cuña en Hilo, se inserta como cuña entre esos dos ejércitos. Por eso es que en el mes de marzo vienen el primer combate de Los Ángeles, ahí en marzo de 1880, y el 26 de mayo de 1880 viene la batalla de Tacna, o el Alto de la Alianza. Es decir, los chilenos empiezan a atacar ya de norte a sur. Miren cómo se han movilizado, ¿no? Desde Pisagua hacia Hilo, la zona de Moquegua, y de ahí atacan de Moquegua hacia la zona de Tacna, gracias a que tenían la facilidad de poder desplazarse por el mar. Y así como llegamos a la batalla de Tacna, y es la última batalla de la alianza Perú-Boliviana. La batalla más grande, se perdió. Y lo peor de todo es que de ahí ya no se contó con las fuerzas bolivianas. Se fueron hacia Puno, La Paz, para nunca más volver. Por lo cual el Perú tuvo que afrontar solo los siguientes 3 años de la guerra. Y es así como vamos a ir llegando hacia finales del mes de mayo. Y llegamos al día 28 de mayo de 1880, que es el día donde en sí empieza lo que viene a significar el gran holocausto, la gran gesta de Arica. La batalla de Arica no es solamente verla el 7 de junio, hay que verla en ese contexto previo que he mencionado y en particular a partir del 28 de mayo, porque sabiendo de que se había perdido la batalla del Alto de la Alianza el día 26, quedaban Bolognesi y sus jefes ahí en Arica, porque las fuerzas peruanas que también estaban con Lizardo Montero se fueron en dirección a Puno, Cusco, Arequipa. Es decir, quedó sola la guarnición de Arica ahí con el coronel Bolognesi. Y Bolognesi quedó designado en los primeros días de abril como jefe máximo de la plaza encargado de la defensa. Pero el 28 de mayo hizo una junta de guerra Bolognesi y con 28 jefes acordaron ante la situación de la pérdida de la batalla del Alto de la Alianza y el retiro de las fuerzas peruanas hacia Arequipa, acordaron ellos mantenerse, quedarse ahí en Arica para esperar lo que sucediese más adelante, que anhelaban el refuerzo y anhelaban de que se pueda mantener esa plaza y no perderla a toda costa. Es decir, ahí se inicia la gran gesta del coronel Francisco Bolognesi, el 28 de mayo de 1880. Y podemos nosotros apreciar que desde aquí se viene una serie de trabajos del coronel Bolognesi como jefe de la plaza de Arica. Se encargó de prepararla, de artillarla, de fortificarla. Los hombres que lo han conocido, como Sáenz Peña, que escriben sobre él, como el general Norberto Eléctrico, que también escriben sobre él, hablan que tenía una capacidad que asombraba, ya que en sus 63, 64 años estaba permanentemente ahí, custodiando que se coloquen bien las piezas, las baterías en el norte, los parapetos, las baterías en el propio morro. Vigilaba que los centinelas estén en sus adecuados puestos. Y es más, Bolognesi era un hombre circunspecto, serio, reservado, adusto. Era un hombre que se ganaba el respeto por su laboriosidad. Era un hombre, lo refiere Sáenz Peña, ordenancista, o sea, cumplidor de las ordenanzas. Norberto Eléctrico dice que era un hombre que significaba la disciplina militar al extremo máximo. Esa era la imagen que daba el coronel Francisco Bolognesi. Refiere pues ahí Sáenz Peña, cuenta que le dijeron a Bolognesi: ¿y qué opina usted de la batalla de San Francisco? ¿Por qué no se tomaron el agua, los pozos de agua antes de disponer que se tomen las alturas, que se ataquen las alturas? Y Bolognesi decía de que no debe haber murmuraciones sobre las órdenes. Las órdenes deben de acatarse. Y además decía Bolognesi, no se hizo porque no tenía sed. Miren cómo era la respuesta de Bolognesi, ¿no? Un tipo cumplidor al 100% de las órdenes. Entonces, y él tenía la orden
de mantener la Plaza de Arica y la fortificó, y así fue como se va desencadenando los días de abril del año 1880, y que merecen ser vistos en detalle. Así es, por favor. El 5 de junio es un día como hoy, un día memorable, pero previo al 5 de junio, yo voy a leerles, me voy a permitir leerles los telegramas que hizo Bolognesi, porque los telegramas de Bolognesi está ahí, cuál era la comunicación que tenía él y cómo el día a día de los campanazos que se venían sobre esta guerra, esta batalla, de los cuales el día 3 de junio, Bolognesi es donde dice el famoso apure Leiva, es decir, que venga de ese ejército de Arequipa el refuerzo para que pueda sumarse a las fuerzas que estaban en Arica, el 3 de junio. El 4 de junio, ¿qué dice Bolognesi? Con mayor propiedad, le dice, ¿no? Señor general Montero, este es el octavo propio que conduce tal vez las últimas palabras de los que sostienen en Arica el honor nacional. Es decir, antes del 5 de junio ya estaba hablando Bolognesi del honor nacional que ellos sostenían en Arica. Es más, le dice varias cosas, pero un aspecto es muy importante. Le dice, si usted con cualquier fuerza ataca o siquiera hackea la fuerza enemiga, el triunfo es seguro. Grave, tremenda responsabilidad vendrá sobre usted si por desgracia no se aprovecha tan segura como tan propicia oportunidad. Es decir, Bolognesi estaba ahí, pero a la vez reclamaba porque venga la fuerza y que ataque hacia los chilenos. Es decir, yo estoy acá resistiendo, pero no resisto solamente por resistir, no, porque tengo una finalidad de que se tiene que derrotar al enemigo de todas maneras, pero se necesita una fuerza que venga, que ataque, que amague desde el norte. Ese era lo que Bolognesi tenía como principal idea ahí, estando en Arica el 4 de junio. Y termina diciendo, ¿no? Por la nuestra cumpliremos nuestro deber hasta el sacrificio. Es probable que la situación dure algunos días más, y aunque hayamos sucumbido, no será sin debilitar al enemigo hasta el punto en que no podrá resistir el empuje de una fuerza animosa. Es decir, Bolognesi decía, así me ataquen, yo resisto, y así me abatan. Si ustedes llegan con la fuerza que están llegando, el enemigo va a estar debilitado, ustedes van a poder atacarlo y vencerlo. Ese era el pensamiento de Bolognesi ahí, en el Morro de Arica del 4 de junio. Hay que tenerlo en cuenta. Al final termina diciendo, el Perú nos contempla, ánimo, actividad, confianza, venceremos sin que quepa duda. Después termina, ¿no? Espero ataque pasado mañana, resistiré. Ese era el Bolognesi que estaba ahí en el Morro de Arica el día 4, un día antes. Y el día 5, este día glorioso, famoso, Bolognesi nuevamente en la mañana vuelve a decir, apure Leiva, todavía es posible hacer mayor estrago al enemigo que se cree victoriosa, Arica no se rinde y resistirá el sacrificio. Ahí está Bolognesi, lo indica a las primeras horas de la mañana. Y después Bolognesi da cuenta de que se ha presentado el parlamentario chileno a pedir la rendición de la plaza. Y dice fue Bolognesi, el general Baquedano, por deferencia especial a la enérgica actitud de la plaza, desea evitar el derramamiento de sangre. Contesté según un acuerdo de jefes. Mi última palabra es quemar el último cartucho. Viva el Perú, Bolognesi. O sea, aquí están las palabras de Bolognesi escritas en su telegrama, lo que él dijo. Y eso está ratificado en la historia después por los propios protagonistas que han estado al lado de él el día 5 de junio y también la propia historiografía chilena. Es decir, nosotros tenemos aquí un legado inmarcesible, incontrastable, o sea, un legado que nos deja a los peruanos una gran satisfacción de cómo se llega a una batalla en las circunstancias más adversas, porque lo que quería el chileno era la rendición, inclusive quería una rendición disfrazada pues de ciertas facilidades, ¿no? Con honores. Eso fue lo que pidió el chileno, ríndase con honores. Los peruanos sabían de que iban a ser ellos superados. Eran 6.800 chilenos contra más o menos 1.800 defensores de la plaza. Y eso lo conocía Bolognesi y sus jefes a cabalidad. Y lo que hizo Bolognesi el 5 de junio fue ratificar lo que habían acordado los jefes el día 28 de mayo, anteriormente. Y ahí el 5 estuvieron los 15 jefes principales. Y ellos ratificaron que permanecerían allí
y Bolognesi dio cuenta mediante un telegrama de cuál fue su respuesta, como hoy día nos congratulamos de que estemos en esta fecha, un día como hoy, hace 146 años, tal vez sintiéndose un poco al lado de Bolognesi, al lado de los suyos, de aquellos hombres que sabían de que podían ser muertos, pero que estuvieron ahí, porque tenían el sentido del cumplimiento del deber totalmente imbuidos en ellos mismos, dejados por el propio coronel Bolognesi, con su ejemplo que les había dado. Ya que están desde los primeros jefes, desde Bolognesi, que fue el jefe más antiguo, y podemos empezar con Alfonso Ugarte, que fue uno de los jefes más jóvenes que estuvo ahí. Y está el testamento de Alfonso Ugarte, que lo dice los primeros días de noviembre del año 79, desde Iquique, que tiene su testamento diciendo de que va con todo el conocimiento de que va a perder la vida, pero de que se encuentra ahí y que va a cumplir con su deber. Está la carta a su primo Fermín Bernal, que le escribe el 2 de junio desde Arica y le dice de que están dispuestos al cumplimiento del deber y van a resistir ahí por el honor nacional. Es decir, los héroes que tenemos no son héroes creados por la historia, son héroes que han dejado testimonios escritos de cuál es su concepto del honor, del deber, y que lo cumplieron pocos días después. Solamente 2 horas pasada la respuesta, que regresó el chileno diciendo de que había cumplido con su deber, el chileno, de transmitir la orden, empezó el bombardeo sobre la plaza de Arica. Es decir, la plaza de Arica no combatió solamente el día 7, combatió el día 5, el día 6 y el día 7 combatió en la plaza de Arica. 2 horas después empezó el bombardeo chileno contra las posiciones peruanas que estaban en la plaza de Arica, en el Morro y más al norte. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y empezó también la respuesta por parte de las fuerzas peruanas. Llegó el día 6 de junio. El día 6 de junio, Bolognesi emite lo que fue su último telegrama. Y da cuenta de ese día 6 de junio, donde recibió casi 270 proyectiles para nuevamente querer amilanar, ¿no?, la voluntad de lucha, quebrar esa voluntad de lucha. Y quien gana una guerra es quien le quiebra al adversario esa voluntad de lucha. Los chilenos trataron de hacerlo porque estaban ahí en Arica y no lo lograron. ¿Qué dijo el día 6 en su último telegrama al coronel Bolognesi? A las 12:50 recibió el fuego de artillería enemiga. Y habla, ¿no?, de los buques chilenos, Loa, Magallanes, Covadonga, Cochrane, sobre las baterías y sobre el Mancocapa, que era el buque peruano. Inclusive, ante una respuesta del Mancocapa, se pudo hacer salir de la contienda al buque chileno Cochrane. Se retiró, gracias a los fuegos del Mancocapa. Y Bolognesi termina diciendo: gran entusiasmo. Enemigo hizo 264 cañonazos. No hay desgracias. Los peruanos respondieron con unos 70 cañonazos. Jefes agradecen salud de Arequipa. Felicito en su nombre al país por el día, Bolognesi. Es decir, el mismo Bolognesi felicita a los demás en ese día cruento que se avecinaba. El día 6 de junio, Bolognesi emitió sus últimas letras para después pasar a lo que significa rendir sus vidas. La siguiente, por favor. El 7 de junio, el día de la batalla. Desde la madrugada, los chilenos empezaron la progresión. Ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no?, la bahía, la ciudad de Arica es la que está más en rojo, ¿no?, y los chilenos empiezan a atacar con sus fuerzas que estaban estacionadas en 2 grandes lugares. Una del este hacia el oeste, o sea, del este hacia el mar, ¿no?, frente a la ciudad, frente ahí al Morro de Arica, que está en la esquina inferior. Es el Morro de Arica, que está artillado, y están las unidades peruanas, que en el lado inferior derecho está el batallón artesano de Tacna, en el medio está el cazadores de Piérola, y un poquito más al norte del Morro en sí, el frontis del Morro, está el último batallón, el granadero de Tacna, es decir, la 8ª división con 3 batallones. Y en el norte, más en el norte, ahí ustedes pueden apreciar, están ahí los batallones peruanos Iquique y Tarapacá, que eran de la 8ª división,
donde estaba ahí el teniente coronel Rojas Espeña, Alfonso Ugarte también era el jefe de esa división y de un batallón, y al frente están las naves, los buques chilenos que he mencionado anteriormente. Es decir, ese era el despliegue de las fuerzas del día 7 de junio. Y amaneció con la camanchaca que existe pues en la zona sur, y empezó el despliegue de las fuerzas del enemigo del este hacia la zona del Morro de Arica. Y los primeros batallones que hacen frente son los chilenos, son los que he mencionado: artesanos de Tacna, granaderos de Tacna y cazadores de Piérola. Pero esos tres batallones sumaban casi 800 hombres, y Chile empezó a atacar mediante escalones. El primer escalón chileno fue más de 2.400 hombres, con una reserva de 1.500, más cañones de artillería, es decir, una fuerza bien equipada que empieza a atacar de este a oeste. Entonces, se dan cuenta las fuerzas que están hacia el norte, en el norte, las fuerzas peruanas, de que el ataque venía por el este, y dispone Bolognesi de que se sumen los batallones de Iquique y Tarapacá hacia la defensa en sí del Morro. Y habían sido colocadas ahí esas unidades al norte porque se pensaba de que los chilenos podían atacar o por el norte o por el este. Es decir, no podía quedar ninguna parte desguarnecida. Y lo que hicieron los batallones de Iquique y Tarapacá, inmediatamente se inició la batalla, replegarse para poder subir al Morro, o sea, defender el Morro en sí que estaba parapetado con los fuertes del este, el fuerte Ciudadela y el propio fuerte Morro, es decir, la cumbre en sí. Es decir, como se llega al 7 de junio. Los chilenos, por la gran cantidad numérica, rebasan a las unidades que estaban protegiendo el fuerte del este y el fuerte Ciudadela. El fuerte Ciudadela, que está ahí en la parte inferior central, ahí frente al Morro de Arica, es el fuerte donde se empieza a desarrollar la mayor resistencia. Y los chilenos empiezan a sobrepasar los parapetos que defendían esta. Se viene el combate cuerpo a cuerpo, ahí. Ya recién los peruanos empiezan a observar a los chilenos una vez que se va levantando la camanchaca. Es decir, desde las 5 de la mañana empezó el combate. A las 6, 7 estaban combatiendo ahí en ese sector. Y se produce una hecatombe, porque ahí el soldado Maldonado, Alfredo Maldonado, vuela un polvorín ahí en el fuerte Ciudadela. Y ese polvorín lo que hace es pues, crear una hecatombe ahí dentro del propio 7 de junio, esa defensa inicial, y las fuerzas peruanas caen en gran parte, pero otras empiezan a replegar poco a poco para ir escalando para terminar en el Morro. Hay un cerro en el medio que se llama Cerro Gordo. Hacia el Cerro Gordo se van primero y empiezan a combatir, ¿no?, en defensa hacia el retaguardia. Mientras la fuerza chilena, otra división de los regimientos 1, 2, 3 y 4, empiezan a atacar por el sureste y atacan el fuerte del este, que estaba ahí, es más al sur, el lado peruano. Y es ahí donde nuevamente empieza el ataque y progresan los chilenos y por la cantidad numérica llegan a acercarse hacia el Morro de Arica. Mientras los batallones de Iquique y Tarapacá suben la mitad de Iquique y la mitad de Tarapacá, llegan a subir al Morro. Pero la otra parte del batallón, las otras dos mitades no pudieron subir porque eran ahí recibidos por el fuego chileno, acometidos ahí por ese fuego e impedidos subir. Sin embargo, llegaron a subir medio batallón de cada uno de estos. Y es por eso que tenemos a Alfonso Ugarte y Sáenz Peña ahí, en la cima del Morro. Y se viene pues el momento final. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el combate cuerpo a cuerpo se define ahí en el Morro de Arica. La defensa empieza obviamente pues ya a flaquear porque no puede resistir la embestida total de los chilenos con los defensores peruanos que no alcanzaban pues en 1800. No llegaron a subir el Morro todos los que estaban ahí. Y el sacrificio del coronel Bolognesi se produce pues ahí, revólver en mano, en la cumbre del Morro de Arica, haciendo frente al adversario. Es muerto el coronel Bolognesi de un disparo en el pecho y un culatazo que le destroza el cráneo. Al lado de él muere también el capitán de navío More, que estaba ahí con Bolognesi también como jefe. También cayó Alfonso Ugarte desde el Morro de Arica, en esa progresión que les he indicado, de cómo llega desde el norte hacia el Morro de Arica. Y mueren los jefes y oficiales, en su gran mayoría, que habían hecho el juramento de mantenerse en el Morro del día 5. Ahí muere al lado del coronel Bolognesi, como ya mencioné, el coronel Alfonso Ugarte, el coronel José Joaquín Inclán,
que era uno de los jefes de la batería, que estaba ahí en el norte también. Ahí muere también el coronel Justo Arias Aragüez, un coronel bravo, valiente, que él ahí agarra, pues, y está también ratificado por la historiografía, ¿no? Que le piden la rendición, y él dice, pues, no me rindo, carajo, vive el Perú, en 2 oportunidades lo dice a los chilenos, y muere de 7 balazos y 2 bayonetazos en el cuerpo. Así es encontrado Justo Arias Aragüez ahí en el morro. Ricardo O'Donovan también muere allí, y otros más, que verdaderamente acá están, nos rodean todos ellos, los que estuvieron ahí en el morro. Es decir, acá es un poco como sentirnos, estar ahí al lado de ellos, combatiendo, ¿no? Pero es así como ellos lo hicieron. Por ello es que merece toda la gloria y el honor. Más los heridos que quedaron allí, producto de este morro. Sáenz Peña mismo quedó herido. Igual quedó herido el coronel Manuel Latorre y otros más que estuvieron ahí. Alaiza, el coronel Juan Pablo Ayllón, quedó ahí también herido y prisionero. Y Juan Pablo Ayllón es también memorable, porque él después que quedó prisionero, lo llevaron ahí al fuerte o cárcel de San Bernardo, en Chile, y le pidieron pues de que firme el documento en los cuales él ya se comprometía a no tomar las armas contra Chile. Y él estaba enfermo, y él le escribe una carta a su esposa, diciéndole, me están pidiendo que firme una carta en la cual yo me comprometo a no tomar las armas, pero yo no lo puedo hacer porque tengo honor y dignidad, y lo único que le puedo dejar a mis hijos es eso, honor, y no lo voy a firmar. Y no lo firmó y murió después de enfermedad. O sea, tenemos nosotros unos héroes que tenemos que, uno por uno, poder darles el relieve que corresponde, de esos hombres valerosos de Arica. Murieron el 65% de los combatientes, un porcentaje elevadísimo si uno lo compara con otras batallas, con otras guerras. No solamente ellos, los de Iquique y Tarapacá, que no llegaron al morro, fueron capturados ahí en Arica, y frente a la iglesia de Arica fueron fusilados por los chilenos, más el repase que hicieron los chilenos. Ahí está debidamente documentado. Los cónsules americanos de Estados Unidos y el cónsul de Francia lo testimonian por escrito. ¿Cuál fue el comportamiento después de la batalla con los heridos, con los prisioneros que fueron fusilados? Ellos también merecen tener un reconocimiento de honor y gloria. Hasta ahí llegó también la Rabona. Seguramente Roberto nos va a hablar un poco más ahí de la Rabona, pero ahí también estuvo la Rabona, ¿no? Manuela Chapana y tantas más. Es decir, esos son los que se sacrificaron en el morro de Arica, los que estuvieron en esta batalla decisiva el 7 de junio de 1880. Y quiero también transmitirles cuál fue el parte de batalla que se dio al final de esta por parte del jefe de Estado Mayor, el coronel Manuel Latorre, que fue herido y prisionero, y él escribe su parte de batalla 2 días después a bordo del buque Limaño, donde estuvo prisionero, y dijo así su parte, terminó así: quiera Dios y la patria aceptar el sacrificio de tantas víctimas, de tantos patriotas de corazón, como un holocausto ofrecido en aras del honor nacional para la salvación del país, y pluguera, o sea, y rezaría, pediría a la divina providencia por tanta sangre generosa vertida. Esas son las palabras del coronel Manuel Latorre, jefe de Estado Mayor. Y vamos acercándonos ya al legado que nos deja esta gran gesta de Bolognesi y sus hombres ahí en el morro de Arica. Ellos con sus actos convirtieron el morro en el mayor de los triunfos morales. Ellos supieron convertir aquella derrota en honor, porque una derrota con gloria no es deshonra, porque el honor no depende del enemigo, el honor depende de nosotros mismos. ¿Y qué dice Jorge Basadre sobre ellos? ¿Qué dice Jorge Basadre? ¿No? Su sacrificio consciente tiene una capacidad inextinguible para conmover y para asombrar a través de las sucesivas generaciones. Aquellos hechos y aquellos mártires no envejecerán nunca, cualquiera que sean los cambios y las alternativas del porvenir. Es la de ellos una primavera, si acaso en este país
donde ha habido y hay tantas noches peligrosas. Es decir, Jorge Basares nos da una efigie de lo que significan estos héroes que cayeron ahí en el Morro de Arica. Es más, él dice, ¿no? El que muere, si muere donde debe, vence y sirve. Con lo cual nos demuestra, pues, de los que murieron en Arica, desvanecieron el triunfo material y elevaron el triunfo moral y del honor sobre aquella gran pérdida de Arica. Ellos demostraron de que el honor fue lo que prevaleció, de que el cumplimiento del deber era lo que ellos acataron y dieron un ejemplo universal de lo que significa este deber en aras del honor y la dignidad nacional. Ellos cayeron ahí en el Morro de Arica, su cuerpo destrozados, hecho añicos nuestra bandera, el corvo incrustado sobre ellos, pero no rendidos, ni se arrió jamás el pabellón nacional. Eso es el gran legado que nos dejan los defensores del Morro de Arica. El no haberse rendido, el no haberse aceptado esa capitulación, que hubiera significado esa capitulación. Imaginémonos que hubiera significado esa capitulación. Una ignominia eterna, unas cadenas eternas para unas fuerzas militares que tienen que cumplir el deber y tienen que dar su vida por el sacrificio, por la patria. Ellos nos libraron de eso. Por ellos, el Perú mira de frente, con la frente erguida, sus hombres de armas, las comunidades, el peruano tiene el honor de haber tenido a esos hombres que se sacrificaron en el Morro de Arica. Es decir, eso es lo que nos legaron: dignidad y honor nacional. Gloria eterna, gloria inmarcesible a los héroes del Morro de Arica. ¡Viva el coronel Francisco Bolognesi! ¡Viva! ¡Viva el coronel de Arica! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, se procederá a la presentación del expositor historiador Roberto Mendoza Policarpio, a lo cual previamente se dará lectura a una breve reseña de su hoja de vida. Realizó estudios universitarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, especialidad Historia. Estudios sobre conservación del patrimonio histórico monumental. Conferencista de Historia Militar a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi. Conferencia en universidades, institutos y centros educativos sobre diferentes temas de historia nacional. Asesor de los álbumes históricos publicados en el diario La Razón. Guía en museos nacionales, particularmente en los pertenecientes al Ejército. Consultor histórico en diversas instituciones públicas y privadas. Cargos: historiador de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Miembro de la Orden Legión Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Miembro de la Sociedad Patriótica Tarapacá. Miembro del Patronato Pro Museo de la Policía Nacional del Perú, Coronel Antenor Herrera. Autor de las siguientes obras: San Mateo de Huanchor, pasado y presente. El combate de Concepción. Apuntes biográficos de personajes guarochiganos. Apuntes biográficos de personajes del Ejército del Perú. Arequipeños en Independencia y Defensa Nacional. En la penumbra del olvido, testimonios de sobrevivientes de la guerra de 1879. Asimismo, lo invitamos al señor Roberto Mendoza a pasar adelante, con un fuerte aplauso. Señor General Comodoro Reguía, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, señor Mayor
David, por escuela, Ataramo Morijuana, director del Museo Conquista de Morro. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Realmente para mí es un honor estar en este recinto histórico porque es importante rememorar, recordar esas efemérides que constituyen hechos importantes en nuestra vida nacional, no solo viéndolo como referente militar, sino también como referente civil, porque respecto a la batalla de Arica y al ejército en los tiempos de guerra, hemos constatado que estuvo constituido por muchos civiles en la Constitución del Pueblo Nacional. Uno de ellos fue Alfonso Ugarte, ¿no?, que dio el grado de coronel de Pueblo Nacional. Yo quiero presentar esta ponencia en base a documentos encontrados tanto en el archivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, el Archivo Central del Ejército, periódicos y revistas de la época. Por ejemplo, en el archivo del Centro de Estudios Históricos Militares encontré un expediente del señor Estanislao Granadino. Es un expediente como de 30 a 40 páginas, en donde dice que luego de la batalla de Tarapacá, todas las familias del sur emprendieron un éxodo prácticamente. Porque sabían que los enemigos salían de ese mercado, estaban avanzando poco a poco hacia Tarapacá, hacia Arica, hacia Tacna. Entonces, ese expediente menciona que ellos son salitreros potentados, tienen dinero. Ellos empiezan a marchar en dirección a Arica, pero también ellos se concentran en ciertos lugares y las mujeres tarapaqueñas confeccionan los banderines, los emblemas, uniformes, todos los accesorios que utilizaron los soldados de batallón. También mencionan que ellos hacen toda una bolsa, ¿no?, económica para hacer pagar a esos soldados. Yo les digo, no, yo soy ugartino, yo estoy en la Gran Unidad Escolar Consular. Ahí mira el discurso de orden en el local. Y no quise mencionar lo que yo voy a decir ahora, ¿no?, que de repente no cambia la historia, pero sin embargo son testimonios, ¿no?, de parte. Por eso es que los testimonios los vamos usando para ver cuál es la realidad. Ellos mencionan que a la par de que las esposas confeccionan los banderines, las banderas, hacen los bordados de las banderas, económicamente ellos le pagan a los soldados del batallón de Iquique y que ellos le dan el mando al coronel Consular. Entonces, a nosotros sí nos han dicho los libros de historia que Alfonso Ugarte es el potentado, ¿no?, tarapaqueño que con su peculio forma el batallón, que él solo lo hace. Como les digo, no son versiones. Siempre la historia es constante en busca de nueva documentación, porque la historia se construye en base a hechos, a documentos. Entonces hay que comparar. Ayer, como leo, no lo mencioné en mi colegio, porque me decían, no, tú estás faltando al mito, ¿no?, de Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, el mito del héroe, es cierto, es importantísimo. Es un personaje civil que se podía matar en cualquier momento, sin embargo se quedó. Bueno, cuando se menciona a los combatientes de este ejército, también hay que ver que la mayoría constituyen, o sea, son oriundos de Tarapacá, Arica y Tacna, o sea, del sur. Los oficiales son de diferentes partes del país, y son personajes que han estado muchas veces trabajando como obreros en las fronteras, y también son personas de campo. Entonces, no son militares de por sí constituidos, no son personas que han estado en cuartel, que han hecho una vida militar. Los jefes y oficiales sí, pero si uno se puede pensar y ve sus expedientes, los pocos que sobreviven en la batalla, que piden pensión, ¿no?, después de la batalla, ellos dicen, no, yo he trabajado en tal salitera, mi capataz ha sido tal personaje. Entonces, uno constata esto, que el patriotismo de ellos, porque ellos no fueron enrolados a la fuerza, ellos fueron voluntariamente, ellos se orientaron voluntariamente a formar sus batallones del sur. Entonces, en ese momento, muchas veces se criticaba, ¿no? ¿Acaso el campesino,
acaso la persona adelante tiene el concepto de patria. Entonces, actualmente nosotros podemos debatir esos conceptos. ¿Qué patria, qué es Estado, qué nación? En ese momento no. ¿Qué se debatía en Perú? Se debatía la defensa nacional. Y la defensa nacional es lo que impone el honor nacional. Está bajo nuestra bandera, nuestro líder bolognesi, que es un líder muy carismático, por supuesto, que es un personaje de repente un poco serio, ¿no? Sin respecto a las circunstancias, ¿no? Pero sin embargo, el liderazgo que él supo transmitir a sus subordinados es indiscutible. Imagínense ustedes estar rodeados por 100.000 chilenos y que él con un puñado de 1.800 soldados haga frente a todos ellos. O sea, ¿cómo él puede, ¿no?, brindar toda esa, o sea, su carisma, su aureola, ¿no? Decir, ustedes están conmigo, ¿no? Yo puedo morir, pero ustedes son jóvenes. Hemos visto bien, muy bien significada, el general Bueno realmente nos ha dado una clase de historia, realmente nos hemos dado paso por paso y hemos comprendido muy bien, porque muchas veces, a veces la historia militar o la narración de la historia es un poquito densa, ¿no? Pero hay que saber explicar. Tacna constituye una batalla en que prácticamente rompemos la unidad con los bolivianos. Ellos se retiran a su país de origen. Lamentablemente, el mismo 26 de mayo por la tarde comienza la ocupación de Tacna por las hordas chilenas. Y son cerca de 50 años de cautiverio, ¿no? Y esos 50 años de cautiverio es donde vemos relucir el temple de la mujer tacneña. Porque muchos tacneños tienen que salir de Tacna, porque eran obligados a seguir en su ejército, en el ejército chileno, o eran impulsados a la fuerza. ¿Y quiénes quedan en Tacna? Quedan mujeres, quedan niños, quedan ancianos. Es ahora la señorita de Tacna, la crea muy bien, ¿no? Es su pasaje, donde yo Tacna en su cautiverio. Y es importante eso porque ahí se rescata la labor de la mujer tacneña, porque sus casas eran las que ellas conservaban el alma de la patria, ¿no? O sea, la patria escondida, la patria que estaba oculta a los niños. Y es importante eso porque desde niños ellos han vivido eso, ¿no? Masares narra muy bien sobre esto, Vargas Hurtado, Carlos Vargas Hurtado de hija, ¿no? Entonces, esa conciencia, ¿no?, de la mujer, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que hace que el peruano, que está disminuido logísticamente, tenga esa voluntad de siempre decir, primero mi bandera? O sea, esa alma que tiene, ¿no? Ese corazón. El día, luego de la batalla de Tacna, ¿no?, el día 28 de mayo, se reúnen con los jefes y oficiales de la Plaza de Lima. Bolognesi le plantea, ¿no?, sabe que los enemigos están acercándose, y él le dice que la batalla se aproxima y que él es un profesor agenciano, pero ellos son jóvenes, que ellos tienen la potestad de decidir la suerte. Pero todos ellos dicen, no, nosotros combatimos a su lado, nosotros morimos por el país, y si es necesario morir por usted lo hacemos, o sea, vamos a defender. Y hay que imaginarse, no transportarse en el tiempo, y estar ahí, ¿no? Saber que están rodeados, saber que logísticamente no cuentan con los elementos necesarios para hacer el enemigo, saber que carecemos de alimentos, de agua, de medicina. Bolognesi es un personaje realmente, es un personaje indiscutible. Él pidió un préstamo al alcalde de Tacna, ¿no?, de Arica, que le pidió Pexeco, un italiano. Este italiano le ofrece en ese momento 4.000 soles. Bolognesi con ese dinero paga, ¿no?, le da algo a los soldados. Claro que le firma un vale, ¿no?, y posteriormente, después de 1900, los descendientes del italiano Pexeco empiezan a pedir al Estado peruano que le devuelva ese dinero prestado, ¿no? Pero en esa junta de guerra, porque es una junta de guerra, del día 28 de mayo, ellos están dispuestos a sacrificar su vida, están dispuestos. O sea, están dispuestos a seguir al líder, ¿no?, al jefe. La historia no consigna en sí, hay otra reunión, un día después del 28 de mayo, en donde Alfonso Ugarte ofrece una cena en su casa, junto a Roque Centeña, y presentan a los jefes oficiales una pequeña cena, y ahí nuevamente ratifica el juramento. Esta cena se llama el juramento de los héroes. O sea, ellos ratifican, cruzan, se separan, ¿no? Es toda una escena, de repente, de la época medieval, ¿no?,
los cruzados cuando usan las espadas, ¿no? Cuando juran defender al rey, ¿no? Aquí ellos juran defender a la patria, juran defender la bandera, juran estar frente con Bolognesi, juran morir por él. Entonces, Bolognesi, siendo su líder, ¿qué sentiría en esos momentos? ¿Qué sentiría en ellos? Habría que imaginarse. Se preparan las defensas. Ahí es cuando viene el trabajo importantísimo del ingeniero Teodoro Odelmar, que va con un teniente, Ureta, de apellido Ureta, el teniente Pedro Ureta Feque. Ellos van a los alrededores de Arica, alrededor del Morro, y empiezan a preparar las minas, a poner los alambres, colocar las minas, porque hay minas enemigos, ¿no? Para hacerlo volar. Esto sucede el 2 de junio. Un piquete de caballería enemiga hace reconocimiento por donde estamos preparados, colocando las minas. Estallan las minas. Empieza una balacera, es herido en la pierna el teniente Pedro Ureta y es capturado del muerto. Él muere dejado, le pegan. Hay versiones chilenas que él entrega los planos de las minas, pero la versión de Ureta y es que realmente luego de haberlo golpeado le quitan los planos de las minas. Y esto es importante porque esos testimonios o esos hechos aparecen en las actas de las comisiones calificadoras de los sobrevivientes de Arica. O sea, es algo que se constata. Miren, ¿cómo es la vida? ¿No? Porque Ureta es un personaje, o sea, que es herido de una bala en la pierna, es un personaje que tenía cierta posición económica. Él, como es herido, lo lleva primero a Arica y luego lo transportan aquí para que luego a Lima. Porque es herido de un balazo en una pierna. Y viene a Lima a que lo cuiden sus hermanas, vivía acá por el parque universitario, cuando venía a Bancay, porque dan los antiguos nombres de Lima, ¿no? Entonces se induce que aquí cerca del parque. Y él después de prácticamente un mes de agonía por un brazo y una pierna muere. Entonces sus hermanas se encuentran sobre todo totalmente de Montepío, la pensión. Y también ellas vuelven a narrar algo de lo que pasó con Elmore, lo de las minas. Y también como es la vida de contradictoria, en el sentido en que, década de 1920, nuestro gran poeta de América, José Santos Chocano, viene a Lima y quiere publicar un artículo del diario Comercio, llama por teléfono y le contesta con el ingeniero Elmore, que también era periodista. Y Chocano le dice, ¿con quién hablo? Habla con el periodista Elmore. Y Chocano le dice, estoy hablando con el hijo del traidor de América. Entonces, él le dice, no, mi padre no es ningún traidor. En un momento dado, Chocano va al diario y se encuentra cara a cara con Elmore. Hay un intercambio de golpes, Chocano saca una pistola y lo mata. Y todo eso está bien así secuenciado, ¿no? Graficado inclusive, en diarios de la época, específicamente electrónica. Son varias semanas donde se ve un juicio, con fotografías. O sea, se reconstruye el crimen. Es parece un libro eso, porque hay fotografías inclusive, lo que declaran los testigos. Quieren pretextar que Chocano reacciona ante un ataque y que no era por lo que le había hecho el padre, ¿no? Pero sin embargo Chocano luego, pues, como era un personaje conocido de la época, es puesto en libertad, se va a Chile. Y en Chile hace una compañía comercial con unos chilenos y los chinos, para buscar tesoros incas. Y los chinos, en un momento dado, piensan que lo está traicionando Chocano a ellos y lo matan y lo cuchillan. O sea, ¿cómo es la vida, no? De contradictoria en ese sentido. Cuando aparece el mayor Sagua a pedir la capitulación de Arica, le dice Bolognesi, en nombre de la humanidad. En nombre de la humanidad tenemos que evitar que haya muertos civiles. ¿Pero qué era? Era el miedo que tenían ellos. Porque así le habían quitado los planos a Elmore, habían lugares donde había minas. Entonces era el miedo que tenían los chilenos, los enemigos, a pasar por esos lugares. Entonces, hay desertores en Chile,
Porque hay dos batallones chilenos que quieren entrar a Morro, pero dicen, no, yo no entro por ahí, eso está minado. Los apellidos lo consiguen los mismos chilenos, Castro y Ortiz, así como hay sectores peruanos. Recuerden en la Junta, ¿no? Agustín Belaúnde, Rebollar, que ellos dicen, no, hay que rendirnos. Está ese apellido Ume, Fernando Estrada. Y ellos, yo he tenido la suerte de revisar los archivos de la sociedad castellano-letana, los archivos, y aparecen nombres de gente de sociedad armenia, y ahí aparecen ellos. Ellos son los que forman el batallón Valle de la Madre de Tierra. Entonces, como digo, es importante revisar el archivo, revisar el periódico, cruzar la información, porque la luz siempre sale. Hace algunos años, yo soy empleado civil del ejército, 36 años trabajo en la Comisión de Historia. Hace algunos años, presenté un artículo sobre la batalla de Arica, sobre los traidores de Arica, porque en la orden general del ejército también sale su nombre. Y mencionó los apellidos. Y le digo, no, eso fue, ese artículo no sé cómo llegó a manos del combate general, y dijeron que no se podía, porque un apellido era muy conocido. O sea, hay cosas que a veces como historiador o como investigador, también uno debe, nunca hallarnos, sino muchas veces decirlos en otro lugar, quizás en otro lugar. Muchas veces a mí me han dicho en otro lugar, cuando te creo, tú no hacer a lo que tienes, mejor te va a ver para ahí, porque hay cosas que uno investiga y sabe. Hay cosas tampoco que tienen que tener algo oculto. Entonces, me piden capitular en nombre de la humanidad. De la humanidad, ¿no? Pero realmente es el mío que yo siento. Nuevamente Émole, Émole ha sido prisionero. Y va nuevamente, donde Messi, y le dice, ¿no?, que debe capitular. Y a la vez Émole le dice a los jefes que el probable ataque va a ser por cierta zona. Pero en Arica había muchos chilenos y muchos espías chilenos. Había mucha gente pagada por ellos, muchos mercenarios. Entonces, un día antes de la batalla, que es cierto, la batalla por Arica realmente comenzó el día 5, luego de la respuesta, es que los espías chilenos comienzan a cortar los cables y les comunican al comando chileno por dónde deben ir. Y eso aparece en las revistas de 1918, en artículos periodísticos, en la Crónica, por ejemplo, encontraba eso. En la opinión nacional encontraba esas cositas, ¿no? Se da la batalla en sí, que ha sido magistralmente explicada por el ingeniero Urbano. Y aquí también es importante señalar, ¿no?, que luego del repase, los fusilamientos que hay en la iglesia de Arica, en el muelle de Arica, combate una familia de apellido Chipana. Ya está un sargento, está su esposa, está su tío. Y aparece el nombre en un testimonio, ¿no?, cuando vive en la prisión de Montepío, Manuela Chipana. Dice, ¿no?, que como patriota, como fue patriota, acompañó a su esposa en los que se de la guerra. Ahora, plantean siempre algunos historiadores que la mujer interviene en la historia como Rabona o acompañando a los ejércitos desde la época de la independencia. Pero nosotros sabemos, cuando estudiamos la historia de los incas, que los incas cuando marchaban a sus conquistas, prácticamente el imperio incaico comienza con el noveno inca, ¿no?, con Pachacute. Cuando ellos marchan a sus conquistas, marchaban con sus esposas. Entonces la mujer tiene una herencia de combate, la mujer peruana tiene una herencia de combate cientos de años. Y yo lo planteo que es el tiempo de la época de los incas. Me han dicho Rabonas porque iba al rabo de la tropa, pero cuando llegó a un pueblo eran las primeras que entraban a él, eran las primeras que procuraban en dónde estar el soldado, en dónde preparar sus alimentos, en dónde cuidarlos, en dónde bañarlos, sacarle los piojos. Y son las precursoras de la clase de las ollas comunes. Porque ellas se encontraban todas y contaban todo lo que tenían y lo preparaban en los peores. Entonces, es un homenaje importante, pero lamentablemente en nuestra historia es muy machista. No consigna mucho los nombres de mujeres. Por eso es necesaria la investigación histórica. Siempre buscar eso. Cuando se habla de la batalla de Arica en sí, encuentro también un expediente de un soldado, de Ricardo Maturana. Él dice pues, que o sea, el asalto es inminente, el enfrentamiento es muy duro, muy cruento, pero que en determinado momento sabe que ellos van a ser repasados. Y como es un soldado que había sido pescador de Arica, él sabe cómo bajar a los marginados. Dice que muchos, como él, se refugian en una zona que se llama la Cueva de Arica. De eso, por eso es que no se salva. Como les digo, yo soy latino,
Y siempre ha habido esa controversia que Alfonso Ugarte se lanzó con la bandera nacional, ¿no? Hay un sargento de Dionisio Vistoso que también narra que en el primer momento de la batalla, él ve a Alfonso Ugarte coger el pabellón nacional y lanzarse con su caballo por los acantilados. Esto se constata porque días después de la batalla, el sacerdote de Arica, de apellido Chávez, está recorriendo los acantilados en busca de cuerpos para sepultarlos y encuentra restos del cadáver de Alfonso Ugarte, que lo reconoce por sus méritos y por sus iniciales. O sea, sus restos son llevados al cementerio de Arica, posteriormente son traídos a Lima, a un mausoleo de estudios, son llevados a la cripta de Océano. Y el heroísmo de Ugarte está más en el sentido de que él, siendo un potentado, que se iba a casar, que se podía ir a Europa, ¿no? Y quedarse. Él se iba a casar con su prima, pero él escribe una carta, ¿no? Le deja tanto, ¿no? O sea, como una dote, le escribe a su prima. Pero así como esa carta de Ugarte, hay muchas cartas de muchos combatientes que mueren en Arica. Ellos, por ejemplo, Gómez, él escribe a su hermana y le dice que él sabe que va a morir. Él sabe que no va a recibir recursos. Pero hay una actitud también en su carta de Gómez que dice, ¿no? Ojalá que en Arica no se porte como en Tacna, porque la gente en Tacna ha sido muy pasiva. Sé que queda decirlo, pero yo digo, no, todos ellos son conscientes. Es como lo que hizo el coronel Varela en Chile de Guanta, que sabía que iba a morir. O sea, son personas que están dispuestas a dar su vida, y por eso es que escriben su carta. O sea, muchos combatientes escriben su carta de despedida. Cuando se plantea, luego de la batalla, del holocausto, más de 1000 muertos, imagínense, ¿no? Que repase. O sea, es importante destacar las leyes que dan luego el gobierno peruano para dar un Montepío, o sea, una pensión a los civiles, porque el militar de por sí no tiene que demostrar que estuvo en la guerra, tiene un suicidio. Por ejemplo, si Roberto Mendoza estuvo en la batalla de Arica, y tengo que decirle a Miguel, a Fernando Urbano, al mayor Atarama, que ellos que constantemente me vieron a mí combatir. Ellos dicen, sí, yo lo vi a Roberto Mendoza que va a dar una zanja, yo lo vi a Roberto Mendoza que va a conducir. Entonces, con esa constatación dije, yo pido la inspección de Montepío. Y esa pensión de Montepío, estimados amigos, se dan a partir de 1910, 1920. O sea, los personajes son ancianos. Y el Estado peruano muchas veces les negó ese método de pensión, ¿no? Porque no aparecían en la lista de revistas. O sea, la lista de revistas son la lista donde están los nombres de los soldados. No aparecían, lamentablemente. ¿Por qué? Porque muchas se las robaron los chilenos, se atrevieron a quemar. Es importante, por ejemplo, respecto a la batalla o anterior a la batalla, que Bonaerense cruzaba muchas cartas y hay un archivo del Estado de Nueva York que no se llegó a... O sea, los chilenos no lo llegaron a encontrar, y tampoco los peruanos. Parece que está escondido, parece que está oculto, no va a ser enterrado. O sea, sería importante hacer esa pesquisa, ¿no? Para ver lo del archivo del Estado de Nueva York. Respecto, por ejemplo, a lo del legado, aparte del legado del patriotismo, del honor, de nuestra bandera, del día de la bandera. ¿Por qué se día de la bandera? Justo por eso, ¿no? Porque todos los peruanos civiles y militares somos conscientes de lo que pasó, de ese holocausto nacional. Es excelente el parte del coronel Manuel C. de la Torre, ¿no? Que dice, quiere dosis la patria, ¿no? Recibir esta vida, ¿no? Holocausto, ofrecer dinero del honor nacional. Y lo quiere la divina providencia, ¿no? Que nuestros gobiernos sean simplemente templados. O sea, son palabras que vienen de repente de la posición política, ¿no? Que vean nuestro gobierno qué es lo que hicieron nuestros héroes, nuestros personajes, y que se basen en esa actitud de ellos, del honor nacional, que primero es nuestro honor, primero es nuestro país, nuestro Perú, nuestra bandera, que los intereses personales. El homenaje a nuestros héroes de Arica, el homenaje que trasciende, es promovido, por ejemplo, para construir un monumento, a partir de 1898, cuando estudiantes limeños, son niños limeños los que empiezan a hacer unas colectas. ¿Para qué? Para hacer el monumento. Entonces, estos escolares son respaldados por la Municipalidad de Lima, por las asociaciones patrióticas, por inclusive las asociaciones de sobrevivientes de Arica, que dan su peculio, dan parte, ¿no? Por eso es que se forma una comisión, hay corrida de toros. En esa corrida de toros, por ejemplo, hay funciones legales del teatro municipal. De acá aparecen
En la confección, por ejemplo, de batería para las correas, en la confección, por ejemplo, de libretos para las veladas literarias en la municipalidad, en el Estado municipal, aparecen muchas mujeres. Por ejemplo, en la semana con Pancho, Florentina Colina, Rosa Ortiz, Leonora Laiza, Emilio Carmen. Y digo, no, o sea, la mujer no necesita competir, pero está con eso, está con su apoyo siempre desinteresado, ¿no? Y los niños, ¿no? Hay una fotografía de 1905 de esta casa, afuera, la placa de la casa, donde son unos niños los que están limpiando la placa. Así están, ¿eh? Están con una escalera limpiando la placa. Esa foto aparece en la crónica de 1905. Vienen los homenajes en 1919, cuando la Sociedad de Sobrevivientes de Arica, ¿no? Como el coronel Francisco Chocano, empiezan a hacer también ceremonias. O sea, es todo el conjunto de ceremonias, de homenajes, de reconocimiento a nuestros personajes, a nuestros seres, que se llevaba a cabo en los primeros años, ¿no? De 1900. Y en Arica específicamente, a raíz también del holocausto del niño Alfredo Maldonado Valles, que vuelve Fortín, eso también es cierto porque su profesora, Matilde Reyo, ella escribe una carta. Y dice, ¿no?, que Maldonado era su alumno y que Maldonado es un niño que le va y le dice sobre que él va a combatir. Y su hermana dice, no, o sea, eres un niño. Pero el chico se escapa, entra a la ciudadela, prende el forpolin y muere él con varios chilenos. Y donde él muere, o sea, muchos de ellos sobre eso no han sido ubicados. Entonces, en ese lugar hace tipo una cosa común. Y los diarios de la época consignan que hasta 1910 muchos ariqueños y sociedades patrióticas de Arica hacían sus romerías ahí. Pero sabemos que a partir de 1910 comienza también el inicio de la civilización violenta, tanto de Arica como tal. Entonces ya no dejaban que se realice este tipo de romerías. Pero es importante, por eso les digo, no siempre rescatar este tipo de efemérides históricas. Yo agradezco profundamente esta invitación, porque como reza el lema del Centro de Estudios Históricos Militares, es con la pluma y con la espada. Así es, es con la pluma y con la espada, porque con la espada se defiende, el militar defiende, y con la pluma también. Los historiadores, los investigadores defendemos nuestro país. Muchas gracias. Culminando con el presente acto cultural, se invita al mayor David Ajarama, director del Museo de los Combatientes del Morro de Arica, para dar las palabras de clausura. Bueno, ya al concluir esta jornada académica, mencionaba al inicio, que pretendemos que se extienda por los siguientes sábados durante todo este mes. Quiero primero expresar felicitaciones a los que nos cuentan el compañero Fernando Urbano, presidente del Centro de Estudios Militar del Perú, y al senador Roberto Mendoza, compañero mío también en la Comisión de Historia del pasado, ambos exponentes que ante esas dos exposiciones que justamente hablan sobre la mesa temática, batalla y memoria. Batalla porque Urbano ha explicado el desarrollo de la batalla de Arica, desde los antecedentes, post batalla de Tacna y mismo, cómo se da el avance en las tropas, cómo los batallones van ingresando y tomando cada posición por posición, y los fuertes Ciudadela, la batalla del Este, toda esta narración impecable, regional, muy explicativa, nos permite entender cómo es la guerra. Por eso se llama la batalla, ¿no? Y luego el señor Roberto Mendoza dándonos diferentes pasajes alrededor de la batalla de Arica, pasajes como el de Ugarte, pasajes como el de las damas de las de Tacna, de Teodoro Elmore, ¿no?, el papel que desempeña
estos datos que de repente nos escapan, no estamos muy familiarizados con ello, y que vienen justamente a ser memoria, ¿no? Nos refresca, nos recuerda o preserva la memoria con estos datos. De esta manera, las reflexiones compartidas tienen que poner de relieve esta gesta histórica, esta batalla, sobre todo para continuar con esto, como anunciado, con esta lección permanente de cumplimiento del deber, de fomentar la identidad y los valores en cada uno de nosotros y de nuestras familias, ¿no? Porque esta gesta militar, como mencionaba, escapa de este ámbito y se instala en nuestros hogares, se instala tal vez con nuestros hijos cuando tienen que, ya no quieren hacer una tarea y tienen que perseverar para cumplir esa tarea. Trasciende a la mujer y ya no solo está en la casa, además de estar en la casa, trabaja, ¿no? Y llega cansada y tiene que no rendirse y continuar para mantener a flote a su familia. O en el empleado civil que está trabajando y que a veces siente que no puede más y tiene que perseverar, ¿no? En ese momento recordamos esta gesta de Bolognesi y cómo su mensaje de resistencia nos acompaña hoy día para poder lograr nuestros objetivos. Bueno, básicamente estas eran las palabras con las que yo quería cerrar esta primera mesa temática, este primer ciclo de conferencias. Recordarles también que vamos a continuar y esperamos contar con su gentil presencia durante los otros fines de semana. De otras ya ópticas, de otras perspectivas, lo mencionaba desde el cine, desde el tema de la mujer, el tema de la construcción del imaginario del héroe, podemos también abordar y conocer más acerca de esta batalla de Arica. Les agradezco su asistencia y bueno, doy pase al maestro Semana para que continúe con lo que resta ya la parte final de esta ceremonia. En este icónico día es oportuno escuchar el himno a nuestro coronel Francisco Bolognesi, esperando que su letra nos inspire e invite a la reflexión. Ahí nomás sentados, por favor, vamos a escuchar el himno a nuestro coronel. Hasta quemar el último cartucho.
¡Viva nuestro coronel Francisco Bolognesi! ¡Viva! Damas y caballeros, damos por concluido esta primera mesa temática del ciclo de conferencias en homenaje a la batalla de Arica. Agradecemos su gentil asistencia y a la vez recordarles de nuestras próximas fechas serán: sábado 13, batalla de Arica desde el arte y el cine; sábado 20, Las Rabonas; sábado 27, Bolognesi, la construcción del héroe. Esperando puedan acompañarnos en las próximas fechas. Asimismo, os invitamos a la mesa principal para la foto protocolar.